Hola, culés. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Barça 24, donde repasamos todo lo que está pasando con el Barcelona dentro y fuera del campo. Hoy hay mucho que comentar, porque el equipo azulgrana vuelve a escena en la Liga de Campeones, y lo hace con un dato que demuestra lo dominante que ha sido históricamente frente a los rivales griegos cuando juega en casa. Sí, el Barça nunca perdió un solo partido como local ante equipos de Grecia, y ahora busca mantener esa racha en Montjuic frente al Olympiacos. Aunque el Camp Nou esté en obras, la mística del escudo sigue intacta. Los números no mienten: 7 partidos oficiales disputados en casa contra equipos griegos, y 7 victorias. No hubo empates, no hubo derrotas, solo triunfos. 3 de ellos llegaron en los tiempos de la antigua Copa de la UEFA, y los otros 4 en la Champions moderna. En 2017, el Barcelona derrotó al Olympiacos por 3-1 en la fase de grupos, en un partido recordado porque Gerard Piqué fue expulsado en el primer tiempo. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo de Ernesto Valverde mostró su superioridad de principio a fin. Si miramos un poco más atrás, en 2010, el Panathinaikos fue la víctima de una goleada tremenda, 5-1. Y en 2005, el mismo club ateniense sufrió otro correctivo aún más contundente, cayendo 5-0 en el encuentro que pasó a la historia por ser el primero en el que Lionel Messi marcó en la Champions League. En 2003, el Barça superó al Panionios por 2-0, un triunfo que sirvió para sellar su pase en aquella edición. En 2002, se impuso 3-1 al Panathinaikos en los cuartos de final. En 2001 arrasó a la AEK Atenas con un 5-0, y el primer capítulo de esta historia se escribió en 1975, cuando los blaugranas aplastaron al PAOK por 6-1. Esa serie de resultados deja clara una cosa: los equipos griegos no suelen salir bien parados cuando pisan territorio culé. Sin embargo, los duelos jugados en Grecia fueron bastante más complicados. En 1975, el Barça perdió 1-0 ante el PAOK, en 2002, cayó por el mismo marcador frente al Panathinaikos, y en años más recientes, logró empates sin goles en Atenas contra el Panathinaikos en 2005 y ante el Olympiacos en 2017. Eso demuestra que fuera de casa el equipo catalán siempre tuvo que trabajar más para sacar resultados. Ahora, bajo la dirección de Hansi Flick, el Barcelona quiere mantener esa tradición ganadora en su feudo y seguir sumando puntos vitales en esta edición de la Champions. No solo se trata de historia o estadísticas, sino también de confianza. Ganar al Olympiacos significaría dar un paso firme en la fase de grupos y reforzar la moral del equipo después de semanas intensas de calendario. Montjuic será el escenario, y aunque no sea el Camp Nou, los aficionados esperan ver el mismo espíritu ofensivo que siempre caracterizó al club. Pero mientras el equipo se concentra en el césped, fuera de él también hay noticias importantes. El director deportivo Deco rompió el silencio y dejó claro que el Barcelona no hará más fichajes esta temporada. En declaraciones recientes, aseguró que el club cumplió todos los objetivos que se había marcado en el mercado de verano y que no se prevé ningún movimiento en la ventana de invierno. La prioridad, según él, es recuperar a los jugadores lesionados y potenciar el grupo actual, que ya demostró su capacidad para pelear por todos los títulos. Deco fue muy directo: el trabajo del verano fue planificado con precisión, y la dirección deportiva está satisfecha con el resultado. El club logró incorporar a Marcus Rashford, Joan García y Ron Bargui, 3 nombres que responden a necesidades diferentes. El primero, un atacante versátil capaz de actuar por los costados o como delantero centro; el segundo, un arquero joven que llegó para dar más competencia bajo los palos; y el tercero, una de las joyas más prometedoras del fútbol europeo. Aún con pocas incorporaciones, el dirigente considera que la plantilla quedó equilibrada y con suficiente profundidad para afrontar la temporada completa. El exjugador portugués-brasileño también habló sobre la estrategia que siguió el club: mantener la base del equipo que ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en la temporada pasada. Renovar a jugadores clave como Lamine Yamal, Raphinha y Koundé fue una prioridad absoluta. Deco explicó que el objetivo principal era no perder a ningún futbolista esencial, consolidar el proyecto y reforzar posiciones puntuales. Sobre la llegada de Joan García, comentó que su fichaje se adelantó por las lesiones de Marc-André ter Stegen la temporada anterior, una situación que obligó al club a moverse más rápido de lo esperado. En cuanto a Rashford, Deco destacó que el perfil del jugador encajaba perfectamente con lo que buscaban: alguien con velocidad, desequilibrio y capacidad de marcar diferencias tanto por dentro como por fuera.
El dirigente reconoció que la planificación fue muy pensada, sin improvisaciones, y que no existía la necesidad de realizar una revolución en el plantel, solo pequeños ajustes estratégicos. Todo esto forma parte de un proyecto más amplio encabezado por Joan Laporta y Hansi Flick, quienes buscan devolver al Barcelona al máximo nivel competitivo en Europa. El objetivo está claro: volver a conquistar la Champions League, un trofeo que el club no levanta desde la temporada 2014-2015. Los aficionados sueñan con repetir aquella gloria, y el trabajo de la dirección apunta precisamente a eso: construir una plantilla sólida, con identidad y hambre de títulos. Sin embargo, no todo son buenas noticias en el ámbito económico. El club presentó ante la Asamblea de Socios su balance financiero, y en él se reveló que el Barcelona aún mantiene deudas por valor de 159 millones de euros relacionados con fichajes de los últimos años. Entre ellos, destaca la deuda de 17 millones de euros con el Atlético Paranaense por la compra de Vitor Roque, realizada en 2023. La cifra corresponde a pagos pendientes a corto plazo, lo que significa que el club planea saldar esa cantidad dentro de la temporada actual. La operación por el joven delantero brasileño había alcanzado los 40 millones de euros, y aunque el Barça ya recuperó buena parte de esa inversión con su venta al Palmeiras por 25 millones y medio, el caso de Vitor Roque sigue siendo un ejemplo de los retos financieros que enfrenta la entidad. En su paso por el club, el atacante disputó 16 partidos y anotó solo 2 goles, una estadística que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados. Hoy, en el Palmeiras, Vitor Roque vive un momento muy diferente, siendo una de las figuras del equipo de Abel Ferreira y peleando por el título de máximo goleador del Brasileirao. En cambio, en Barcelona su etapa fue breve y marcada por la falta de oportunidades. Aún así, su transferencia permitió al club catalán equilibrar parte de sus cuentas, algo que sigue siendo prioritario para la junta directiva de Laporta. Además del caso del brasileño, en la lista de pagos pendientes aparecen nombres como Raphinha, Lewandowski, Koundé, Ferran Torres y Dani Olmo. Son operaciones que se están pagando de forma escalonada, siguiendo los acuerdos establecidos en cada contrato de traspaso. En algunos casos, los montos son El mensaje desde la dirección es claro: el Barça no va a entrar en una carrera desenfrenada por fichajes millonarios, sino que apostará por la sostenibilidad y la continuidad. Con jugadores jóvenes, una estructura sólida y el apoyo incondicional de la afición, el club busca escribir un nuevo capítulo de éxito en su historia reciente. Mientras tanto, el ambiente en la ciudad condal sigue cargado de ilusión y expectativa. Los hinchas confían en que Hansi Flick consiga dar con la fórmula ideal para que el Barcelona recupere la esencia de su juego, ese estilo reconocible de posesión, presión alta y creatividad ofensiva que tantas alegrías dio durante los años dorados del club. El técnico alemán, consciente de la exigencia del entorno, está apostando por una combinación de experiencia y juventud, intentando que la plantilla mantenga un equilibrio entre la solidez táctica y la chispa de los jugadores formados en la Masia. Una de las grandes apuestas del entrenador ha sido devolver la confianza a futbolistas que habían perdido protagonismo. Jugadores como Ferran Torres o Ansu Fati están siendo observados de cerca, porque Flick cree que ambos aún pueden aportar mucho al equipo. En el caso de Ferran, se espera que encuentre regularidad y aproveche su polivalencia para ser una alternativa real en ataque. Y en cuanto a Ansu, la idea es darle minutos progresivos para que recupere ritmo después de tantas lesiones, sin ponerle una presión excesiva que pueda frenar su evolución. Lamine Yamal, en cambio, vive un momento completamente distinto. El joven extremo es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo y se ha ganado el respeto del vestuario con actuaciones que deslumbran por su madurez. Flick lo está gestionando con cuidado, consciente de que su talento necesita protección y acompañamiento. El cuerpo técnico intenta que el chico no cargue con una responsabilidad que no le corresponde, pero al mismo tiempo sabe que su influencia en el juego es cada vez más determinante. El regreso de jugadores lesionados también será clave para el rendimiento del equipo en los próximos meses. Ter Stegen ya entrena con normalidad, y su presencia bajo los 3 palos siempre transmite seguridad. Frenkie de Jong avanza en su recuperación y podría reaparecer en las próximas semanas, mientras que Pedri sigue dando pasos firmes para volver al nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores mediocampistas jóvenes del mundo. Con todos ellos disponibles, Flick tendrá más opciones para rotar y mantener la intensidad durante un calendario que se presenta exigente. El Barcelona sabe que cada punto cuenta en la Champions, y más aún en una fase de grupos donde ningún rival puede ser subestimado. El Olympiacos llega motivado, consciente de que enfrenta a un gigante europeo, pero también con la intención de sorprender.
El técnico alemán ha insistido en la importancia de no confiarse y de mantener la concentración desde el primer minuto. En la preparación del partido, el foco estuvo puesto en la presión tras pérdida y en la ocupación de los espacios en el medio campo, aspectos fundamentales para que el Barça pueda imponer su ritmo. La afición, por su parte, está respondiendo con entusiasmo. Aunque Montjuïc no tiene la capacidad del Camp Nou, cada partido se vive con intensidad. Los cánticos, las banderas y el colorido en las gradas demuestran que el sentimiento culé no depende de un estadio, sino de una identidad compartida que trasciende generaciones. Los hinchas saben que el club atraviesa una etapa de reconstrucción, pero también perciben señales de progreso. Ven un equipo que vuelve a competir, que lucha, que intenta recuperar el prestigio perdido en Europa. En los despachos, la gestión económica sigue siendo un desafío permanente. Los dirigentes trabajan para reducir la deuda sin afectar el rendimiento deportivo. Laporta y Deco están convencidos de que el equilibrio financiero y la competitividad pueden coexistir, siempre y cuando se actúe con prudencia. El club ha adoptado una política de control de gastos más estricta, renegociando contratos y buscando ingresos a través de acuerdos sostenibles. Ya no se trata de gastar por gastar, sino de invertir con sentido, pensando en el futuro. El caso de Vitor Roque es un ejemplo claro de esa estrategia. Aunque el delantero brasileño no logró consolidarse en el primer equipo, su venta permitió liberar espacio salarial y recuperar parte del dinero invertido. Algunos aficionados lamentan que no haya tenido más oportunidades, pero desde la dirección deportiva defienden la decisión como un movimiento necesario dentro del nuevo modelo económico. La intención es evitar situaciones como las de años anteriores, en las que el club acumuló fichajes costosos sin retorno deportivo ni financiero. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. Según fuentes cercanas al vestuario, el entrenador alemán Hans-Dieter Flick estaría presionando discretamente a la directiva del FC Barcelona para que uno de los jugadores más destacados del plantel haga las maletas en el próximo mercado. Aunque desde el club nadie se anima a confirmarlo, el rumor corre con fuerza por los pasillos del Camp Nou y ha encendido todo tipo de especulaciones entre aficionados y medios catalanes. Flick, conocido por su carácter meticuloso y su exigencia táctica, habría manifestado en privado que algunos futbolistas no encajan en su idea de juego. Desde su llegada al banquillo azulgrana, el técnico ha dejado claro que busca un equipo más disciplinado, vertical y con un alto compromiso defensivo, características que, al parecer, no todos dentro del plantel comparten. La decisión de apartar a un jugador importante sería parte de una limpieza silenciosa que el entrenador considera necesaria para devolver al Barça al máximo nivel europeo. Los rumores apuntan a un futbolista con peso en el vestuario, alguien con contrato vigente y un historial respetable en el club. Algunos aseguran que la relación entre el jugador y Flick se ha enfriado tras varios desencuentros sobre su rol en el equipo y su actitud en los entrenamientos. En los últimos partidos, su presencia en el once inicial ha disminuido, y eso no ha pasado desapercibido para nadie. La prensa local especula que la dirección deportiva ya estaría estudiando ofertas, mientras el entorno del jugador mantiene un silencio prudente, aunque no oculta cierto malestar. El míster tiene sus ideas y no todos pueden estar de acuerdo, habría comentado una fuente cercana al vestuario. En medio de este clima de incertidumbre, el ambiente en la ciudad esportiva Joan Gamper se ha vuelto tenso. Algunos compañeros del futbolista intentan bajarle el tono a la situación, pero la sensación es que algo se está moviendo tras bambalinas. Si finalmente se confirma la salida, el adiós marcaría un nuevo capítulo en la reestructuración que Flick pretende impulsar. El alemán quiere moldear el equipo a su imagen, sin importar nombres ni jerarquías. Y en el Barcelona, cuando suena el rumor, rara vez es solo humo. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!